Bueno, te da muy buenas tardes, hija mía, viva Jesús. Aquí les presento la parte 3 de la lección 2 de base de datos Access 2019 o 365. Como siempre, presentándoles aquí el proyecto, ¿verdad? De Jasper Active sobre base de datos. La competencia institucional se la recuerdo: manejar un programa de base de datos diseñado, un sistema de información de datos, y de forma proactiva y alegre soluciona un problema del mundo real diseñando una base de datos para una cafetería. Ustedes al final me presentarán una base de datos hecha por ustedes con todos los criterios y toda la experiencia que usted ha realizado desde todo el periodo, y me presentarán esta base de datos, ¿verdad?, sobre la cafetería, que está en la pestaña de crear de Jasper. ¿Qué es lo que queremos que ustedes desarrollen? ¿Qué fortalezas? Bueno, nosotros lo que queremos es que usted aprenda sobre base de datos, conocimientos principales de una base de datos, de cómo crear y configurar elementos principales para manejar información de una empresa, por ejemplo, tablas, consultas, formularios e informes. Ustedes sepan modificar la apariencia y la funcionalidad de los elementos, de cada uno de los elementos que les acabo de mencionar, de una base de datos, para que sea de fácil manejo para el usuario, y que aprendan también a ordenar y filtrar datos para obtener información según determinados criterios, ¿verdad? Todo esto lo estamos haciendo en la lección 2. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. En el último video nos quedamos con trabajar en la vista de hoja de datos. Lo hemos terminado. Ustedes pueden observar que vamos casi el 50% de avance. Vamos a seguir con el siguiente proceso o con el siguiente ejercicio de manipular una hoja de datos de la lección 2, que es construir tablas. Entonces, manipular una hoja de datos, le vamos a dar clic en aprender. Como siempre, las invito a que ustedes lean el ebook para que ustedes puedan tener un conocimiento más teórico sobre este proceso, ¿verdad? La teoría le va a servir a usted para tener un entorno de qué es lo que va a hacer usted sobre manipular una hoja de datos, a qué se refiere, cómo aprender a dimensionar, posicionar, ocultar y ver las columnas de una hoja de datos, cambiar los títulos de los campos y todo lo que lleva todo este proceso de la manipulación de la hoja de datos, ¿verdad? Como insertar filas de totales, cambiar formatos de los datos y otros elementos que usted va a necesitar para poder reorganizar columnas, inmovilizar columnas, movilizarlas, cambiar tamaños y mostrar y ocultar columnas, ¿verdad? Entonces aquí se las dejo para que lo lean, de manipular una hoja de datos, y usted, después de leerlo, ya tenga una idea qué es lo que va a hacer usted en este ejercicio. Vamos a darle clic en aprender. Bueno, como ustedes pueden observar aquí, me salió un pequeño error. Eso es porque tengo un internet bastante lento, hijas. Así de que aquí, si a usted le sale este error, no debe de cancelar ni tampoco intentar nuevamente. Si usted quiere, hágalo, ¿verdad? Pero si le vuelve a hacer el error, solo dele clic en continuar. Eso es porque a la hora de descargar todos los recursos que va a necesitar, su internet quizá es bastante lento y no logra mantener el servidor activo a la hora de descargarlo, ¿verdad? Y se cae la conexión. Entonces ahorita le acabo de dar continuar para que me empiece a abrir el programa de Jasper Active y el programa de Access. Bueno, después de ese incidente ya tenemos aquí ya abierto nuestro programa Jasper Active y nuestro Access, listo para empezar la lección 2 en el ejercicio de aprender a manipular una hoja de datos. Como siempre, es bueno leer para mantener el entorno de que se va a tratar de todo el ejercicio. En este ejercicio ocultará y mostrará campos, cambiará el tamaño de las columnas y reordenará columnas e inmovilizará campos. Tenemos 12 procesos a desarrollar. En el primer proceso, ver campos de la hoja de datos, nos dice la siguiente pregunta: habilite el contenido en la base de datos tienda jardinería manipulación. Si es necesario, luego abra la tabla clientes en la vista de hoja de datos. No es necesario porque ya todo esto lo configuramos en la lección 1. No me apareció la línea amarilla que aparece aquí. Si a usted le sigue saliendo, entonces solo denle clic allí en activarlo para que puedan editarlo, ¿verdad?
Bueno, vamos a abrir la tabla clientes. Aquí tenemos las tablas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. La tabla clientes es esta y quiere que lo abramos en la vista de hoja de datos. Le doy clic derecho y buscamos vista de hoja de datos. En esta ocasión solo es necesario que le dé doble clic. Cuando le da doble clic, aquí todavía le he dado una información. Para propósitos ilustrativos, las columnas se han hecho muy anchas, haciendo necesario desplazarse horizontalmente para ver todos los campos. Eso se refiere de que cada columna o cada campo tiene un ancho bastante considerable, y para ver todos los campos es necesario bajar aquí en la barra de desplazamiento horizontal para irlo moviendo, ¿verdad? Y ahí lo estoy moviendo, vean, para ver todos los campos: teléfono, CP, estado, ciudad, calle, apellido y nombre. Bueno, le marco como contestada y vamos a la siguiente pregunta o el siguiente proceso: ocultar un campo de base de datos. Haga clic derecho al encabezado de la columna calle, dice. Clic derecho, dice. Luego seleccione ocultar campo, dice. Y aquí dice ocultar campos. En el menú de acceso directo, para ocultar el campo calle, ustedes pueden observar que ya no está el campo calle, solo está el campo ciudad, el campo estado, dice, campo CP y campo teléfono, ¿verdad? Pregunta 2. Haga clic en guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. La barra de herramientas de acceso rápido es esta parte de aquí, ¿ok? Solo le da clic aquí donde dice guardar. Entonces le da clic en guardar. Y marcamos como contestada y vámonos a la tercera pregunta. Nos dice, haga clic en cualquier lugar en el campo apellido. Vamos a darle clic al campo apellido, le vamos a dar clic aquí a Anderson o a Willis. Luego coloque el puntero del ratón sobre el encabezado de la columna ciudad. Y aquí ya lo tengo, no le he dado ningún clic, solo he puesto el cursor encima del campo ciudad. Y haga clic y arrastre a la derecha para seleccionar los campos ciudad, estado y CP, y luego libere el botón del ratón. Lo que quiere es de que usted, cuando agarre el mouse y lo coloque encima del campo ciudad, le dé un clic y no lo suelte y vaya seleccionando el estado, el campo CP, y luego cuando ya lo esté seleccionado, suelte el clic, un clic normal para seleccionar los tres campos. Luego en la segunda pregunta nos dice, haga clic derecho en uno de los encabezados de la columna seleccionados. Le puede dar clic derecho a ciudad, o le puede dar clic derecho a estado, o clic derecho a CP. Yo aquí le voy a dar clic derecho a ciudad. Luego, ¿qué más me dice? Haga clic en ocultar campos. Y aquí me dice ocultar campos en el menú de acceso directo para ocultar los campos seleccionados. Le doy un clic y ya los oculté. 3. Haga clic en guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí le vamos a dar clic aquí, vean. Y ya estuvo. Marcamos como contestada. Proceso 4. Mostrar campos de la hoja de datos. Le dice, haga clic derecho en uno de los encabezados de las columnas restantes. ¿Cuáles columnas nos han quedado? Y de cliente, columna nombre, columna apellido y columna teléfono. Vaya, dice que le demos clic derecho en uno de los encabezados, démosle clic derecho aquí a apellido, vaya. Luego seleccione mostrar campos y aquí está la opción de mostrar campos, vean. No le doy un clic allí para abrir el cuadro de diálogo de mostrar columnas, que es esta. Dice aquí que note, nos da un mensaje, por eso es bueno que lo lean en casa, para que usted tenga un entorno, para que usted sepa qué es lo que está haciendo y le explique qué es lo que quiere darnos a explicar Jasper Active. Note que los cuadros de verificación para los campos ocultos están desactivados. Usted puede ver que tenemos desactivados calle, ciudad, estado y CP. Puede usar este cuadro de diálogo para mostrar los campos que usted quiere que se muestre en su hoja de datos, ¿verdad? 2. En el cuadro de diálogo seleccione los cuadros de verificación para los campos calle, le doy un clic a calle, le doy un clic a ciudad, le doy un clic a estado y le doy un clic a CP y luego a clic en cerrar. Esta acción muestra todos los campos ocultos. Vamos a ver si es cierto. Aquí está ID de cliente, nombre, apellido. Después de apellido aparece calle, ciudad, estado, que no aparecía,
y tenemos el campo CP y por último el campo teléfono. Vaya. 3. Haga clic en guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Lo puedes darle clic aquí. Ya lo hice. Luego marcamos como contestada y me voy a la siguiente pregunta, que es el proceso 5. Desplazarse a través de los campos de la hoja de datos. Pregunta 1. Haga clic en el campo ID cliente. Me muevo de la barra de desplazamiento horizontal y aquí está el campo ID cliente. Ya la seleccioné. Para cualquier registro, dice que haga clic a cualquier registro del campo cliente. Entonces le voy a dar al primer registro, que es 1012. Luego presione Tab varias veces. 1 me traslada al campo nombre, a un registro del campo nombre. 2 me traslada a un registro del campo apellido. 3 me traslada a un registro del campo calle. 4 me traslada a un registro del campo ciudad. 5 me traslada a un registro del campo estado. 6 me traslada a un registro del campo CP. Y 7 me traslada a un registro del campo teléfono. Cuando en esta pregunta le dice que presione Tab varias veces, la palabra Tab es una tecla que está en su teclado. Está siempre la tecla Tab está siempre arriba de la tecla de mayúsculas. Y está referenciada con dos flechitas, una flechita para la izquierda y una flechita hacia la derecha. Esa es la tecla Tab. Y como le dice que lo apreté varias veces, yo lo apreté varias veces hasta llegar al campo teléfono. Hasta que el campo teléfono esté visible. Ya llegué al campo teléfono. Aquí nos explica que los campos del extremo izquierdo se desplazan fuera de la vista. Es decir, que los que están al lado izquierdo, por lo menos el campo ID cliente, el campo nombre, el campo apellido, el campo calle, no se ven. ¿Por qué? Porque se van trasladándose según el ancho que usted tiene de su pantalla principal, para que se pueda observar los campos que están en la parte derecha, ¿verdad? Dice entre paréntesis, se ha hecho las columnas lo suficientemente amplias. ¿Por qué? Porque usted las puede hacer más pequeñitas las columnas para que se vean todos los campos completos, ¿verdad? Pero eso me imagino que se va a hacer en la próxima clase. Luego está la pregunta 2. Presione la tecla control más inicio. La pregunta aquí es cuál es la tecla inicio de su teclado. Yo tengo un teclado inglés, por ende todas las teclas están en inglés. Hay una tecla que se llama Home, sí, Home, de casa. Entonces esa tecla Home es la tecla inicio. Puede hacer que usted tenga un teclado en español, entonces tiene que buscar una tecla que se llama inicio, así literal, inicio tiene que decir en su teclado. Si no, busque la tecla Home, que está en inglés, ¿verdad? Y quiere decir casa. Esa tecla de Home lo verifica dónde está. Yo, por ejemplo, ahorita voy a presionar la tecla Control. Lo tengo presionado, busco la tecla Home y lo aprieto una vez. Y suelto las dos teclas. Si ustedes pudieron observar, automáticamente me traslada al primer campo, al primer registro del primer campo, que es ID cliente. Eso hace la combinación de teclas Control más inicio. Si usted no encuentra la tecla Home o la tecla inicio, tiene que encontrarla o me manda a mí una captura en nuestro medio de comunicación de su teclado para que le indique cuál es la tecla inicio. Bueno, vamos a marcar como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Inmovilizar campos. Aquí nos quiere trasladar Jasperactive a una suposición. Veamos qué dice Jasperactive. Suponga, dice, que necesita trabajar con todos los campos, pero no desea perder de vista el campo ID cliente al desplazarse a la derecha. Es decir, que cada vez que yo haga esto, vamos a seleccionar este registro. Cada vez que yo haga esto, el campo ID cliente se mantenga aquí a la vista. Eso quiere decir Jasperactive. Supongamos que usted quiere que el campo ID cliente no se mueva. Aquí ya se movió, miren, hasta el nombre y apellido se va moviendo. Eso es lo que le está explicando Jasperactive. Entonces dice, puede inmovilizar el campo de forma que este permanezca en la pantalla.
Pregunta 1 dice, haga clic derecho en el encabezado de la columna del campo ID cliente. Le doy clic derecho aquí. Luego seleccione inmovilizar campos. Aquí está la opción de inmovilizar campos en el menú de acceso directos. Le doy un clic allí. Bueno, ya hicimos la primera pregunta. Ya inmovilizamos el campo ID cliente. Segunda pregunta. Haga clic en el campo ID cliente, dice, para cualquier registro. Vamos a darle clic aquí a 1012. Luego presione Tab varias veces hasta que el campo teléfono esté visible, dice. Entonces aquí vamos a presionar la tecla Tab. Ahí está un registro para el campo nombre. Tab para un registro del campo apellido. Tab para un registro del campo calle. Tab para un registro para el campo ciudad. Me traslado a otro registro del campo estado y así sucesivamente. Vean, ya llegué a teléfono, pero el campo ID cliente se mantuvo a la vista. Esa es la pregunta 2. Todavía nos dice que ahora el campo ID cliente no queda fuera de la vista. ¿Por qué? Porque ahí está, vean. Bueno, esa es la pregunta 2. 3. Presione Shift, va a presionar la tecla Shift y una vez la tecla Tab para desplazarme horizontalmente a la izquierda hasta que el campo apellido esté visible nuevamente. Presionamos Tab, luego otra vez Tab, me voy trasladando hacia la izquierda, vean, eso hace Shift más Tab, ¿verdad? Ojo con lo que les voy a decir. Si usted no sabe cuál es la tecla Shift es la tecla que está justo abajo de la tecla de mayúsculas de su teclado. Está representada por una flechita yendo hacia arriba y está justo arriba también de la tecla Control. Entonces, si usted ya identificó con la tecla Shift, entonces téngala presionada y lo que hace la tecla Shift más Tab, si ustedes observaron, es trasladarme al lado izquierdo de mi hoja de datos. Voy a repetir el proceso para irme hacia el lado derecho, solo presionando la tecla Tab. Vean, ahí me estoy moviendo al lado derecho de mi hoja de datos hasta llegar al campo teléfono. Si yo quiero regresar para el lado izquierdo, tengo presionado la tecla Shift y con Tab me muevo hacia los campos que están al lado izquierdo de teléfono. Quiere que llegue hasta el campo apellido esté visible nuevamente. Ahí está el campo apellido visible, vean. Luego viene otra suposición de Jasper Active. Suponga que necesita trabajar con todos los campos, pero no desea perder de vista el campo ID cliente o el campo estado cuando se desplaza a la derecha. Puede cambiar la posición del campo estado de forma que sea adyacente al campo ID cliente y luego inmovilizar ambos campos. Lo que nos da a entender es de que el campo estado, que es el que está aquí, lo podemos trasladar de tal manera que esté a la par de ID cliente. A eso se refiere. La pregunta 4 dice aquí el proceso cómo hacerlo. Haga clic en el encabezado de la columna estado. Hago un clic. Luego le doy un clic y luego presione ese clic y mantenga presionado el botón del ratón hasta que una línea azul gruesa aparezca junto al borde del campo estado. Si yo le doy un clic allí, a mí me apareció como un color turquesa o color verde, ¿verdad? Una línea al lado izquierdo del campo estado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrastrar el campo seleccionado al lado izquierdo, dice, hasta que se encuentre entre los campos ID cliente y nombre, dice. Entonces vamos a trasladarlo. Vamos a seguir trasladándolo, permítame. Vamos a mover la barra desplazadora de tal manera que pueda trasladar el campo hacia donde me está pidiendo, que es entre nombre y cliente, entre ID, cliente y nombre. Y ya lo hice. Vean, ya está ID cliente y estado a la par. Luego liberé el botón del ratón, ya lo liberamos. Aquí nos explica que puede tener que arrastrar la columna estado hacia la izquierda, liberar el ratón y mover la barra de desplazamiento, que es lo que yo hice. Le daba un clic al campo estado, lo movía y después tenía que soltarlo para mover esta barra de desplazamiento que está aquí abajo, ¿verdad? La barra horizontal de desplazamiento, para irme trasladando de tal manera de que pudiera moverme hasta donde estaba ID cliente y nombre. Eso es lo que nos explica aquí.
y arrastrar la columna estado a la izquierda nuevamente. Repita tantas veces como sea necesario para moverla a la posición correcta. Su hoja de datos debería parecerse a lo siguiente. Le voy a dar clic a la imagen para que podamos observar si está igualito como nos está pidiendo. Y de cliente estado, y de cliente estado, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Vamos a dar clic en la crucita y vamos a la pregunta 6. Haga clic derecho al encabezado del campo estado, luego seleccione inmovilizar campos en el menú de acceso directo, dice. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle clic al campo estado, clic derecho, luego vamos a inmovilizar campos y ahora existen dos campos inmovilizados. 7. Presione Tab para que por los campos para ver que los campos y de cliente y estado están congelados. Vamos a darle clic a Tab o presionar la tecla Tab. Y ahí me estoy moviendo y ustedes pueden ver que ID de cliente y estado están fijos. ¿Okay? 8. Haga clic en el botón guardar para guardar los cambios al diseño. Vamos a darle clic en el botoncito de guardar. Luego marcamos como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Movilizar todos los campos, dice. Haga clic derecho en el encabezado de cualquier columna, dice. Vamos a darle clic derecho ahí de cliente. Y luego seleccione liberar todos los campos, que es esta, vean. Para movilizar los campos lo liberamos y ya lo hicimos. Marcar como contestada, siguiente. 8. Reposicionar campos. Dice que tengo que arrastrar el campo estado de regreso a su posición original en la hoja de datos, es decir, entre los campos ciudad y CP. Entonces selecciono el campo estado, no lo suelto y lo voy moviendo. Perdón. Allí lo tengo que mover. Cuando aparezca esa barrita de color turquesa o azul al lado izquierdo del campo estado y lo voy moviendo. Ahí lo voy moviendo. Ahí lo voy moviendo hasta llegar entre el campo ciudad y CP, que es allí. Y podemos observar, vean. Entre ciudad y el campo CP está el campo estado. Le doy marcar como contestada y me voy a la siguiente. Pregunta 9. Cambiar el tamaño de los campos de la hoja de datos. Como ustedes saben, los campos están bien anchos. Entonces aquí nos va a decir lo siguiente. En el encabezado de columna, en el campo ID de cliente, haga doble clic al borde derecho del campo. Dice. Vamos a buscar el encabezado de la columna en el campo ID de cliente, que es esta. Aquí está. Haga doble clic al borde derecho del campo. Es decir, aquí donde está esa crucita, esa crucita con esa flechita de intermedio. Cuando le doy doble clic, ¿qué es lo que hizo? El campo de cliente se hizo más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hace doble clic al borde derecho, se ajusta el tamaño del campo de forma que sea lo suficientemente amplio para acomodar el dato más amplio, dice. En algunos casos el dato más amplio puede ser el mismo nombre del campo, en este caso es ID de cliente. ID de cliente, que es el nombre del campo, es más grande que todos los registros que tienen numéricos aquí. Entonces, la pregunta 2 dice, cambia el tamaño de los campos restantes en la hoja de datos para ajustar los datos más amplios. Su hoja de datos debería parecerse a la siguiente. Ojo, vamos a hacer más pequeño el campo nombre o el ancho de la columna del campo nombre. Ustedes tienen que ocupar el mouse, lo coloca encima del campo nombre, lo mueve hacia la línea como que si fuera una hoja de Excel, hijas. Cuando ya están aquí, usted le puede dar doble clic o lo puede darle un clic y moverlo hacia su izquierda. Vean, y colocarlo donde diga nombre GN, ¿ok? O solo hacerle doble clic, ¿verdad? Vaya, que es lo mismo. Hagamos lo mismo con apellido, le vamos a dar doble clic, tienen que buscar ese cursor. Luego con calle voy a hacer lo mismo. También con ciudad voy a hacer lo mismo. Con estado también voy a hacer lo mismo. Con CP también. Y con el campo teléfono. Y ahí está. Luego nos dice que voy a darle clic a esta imagen para decirnos cómo nos tiene que quedar. Y ahí lo pueden ver, ¿verdad? Nos tiene que quedar de la misma manera prácticamente. Le vamos a dar en la X.
Luego la pregunta 3 dice, en la barra de herramientas de acceso rápido, haga clic en el botón guardar. Es esta barra de herramientas de acceso rápido. Le doy clic en el botón de guardar para guardar los cambios al diseño de la hoja de datos. Ya le dimos guardar, vamos a marcar como contestada y nos vamos a la siguiente. Cerrar una tabla, cierre la tabla clientes. Eso solo se hace con la X de la pestaña de clientes, ¿verdad? Marcamos como contestada y vámonos a la siguiente. Ajustar otras tablas, dice. Abro la tabla productos y la tabla proveedores. Vamos a darle doble clic a productos y doble clic a proveedores. Ahí tenemos ya dos tablas, la tabla productos y la tabla proveedores. Veamos. Realice cualquier ajuste necesario a los tamaños de la columna para asegurarse que cada columna muestre sus entradas más amplias. Vamos a darle lo que quiere dar a entender en la 2 es de que usted viene, le da doble clic ahí de artículo, doble clic a descripción, doble clic a precio unitario, doble clic a cantidad en existencia, doble clic ahí de proveedor, me voy a la barra de desplazamiento de forma horizontal y de proveedor, vamos a ver aquí, ahí está, y ahí están todos los campos. Vaya, vámonos con proveedores. Doble clic aquí en el campo y de proveedor y de clic al nombre de proveedor, doble clic a calle, doble clic a ciudad, doble clic a estado, doble clic a CP y doble clic a teléfono. Marcamos como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Cerrar todas las tablas. Guarde y luego cierre las tablas abiertas. Le voy a dar clic derecho a proveedores. Le vamos a guardar. Le voy a dar doble clic. Le voy a dar un clic derecho a productos, perdón. Le voy a dar a guardar. Luego otra vez clic a productos, clic derecho a productos y cerrar todo. Y ya lo cerramos. Marcamos como contestada y le vamos a enviar resultados. Ustedes pueden observar que tenemos 12 marcas correctas, tenemos un porcentaje de 100%, regresamos a Jasper Active. Como ustedes pueden observar, ya terminamos este ejercicio. Hoy vamos con el siguiente ejercicio, manipular una hoja de datos. Aquí vamos a conocer otra área, otros procesos para la manipulación de una hoja de datos. Vamos a darle clic a aprender. Sigamos, siempre en este ejercicio van a cambiar los títulos de los campos, dice los formatos de los datos y trabajará con fila de totales, dice. Esto vamos a hacer en este ejercicio de la lección 2, que se llama aprender a personalizar una hoja de datos. Entonces, como primer proceso tenemos 10 procesos, vamos a realizar el primero, dice ver la tabla. La primera pregunta dice, habilite la base de datos tienda jardinería personalizado 1, dice, si es necesario. Como no me aparece la cinta amarilla, no le voy a habilitar. Si usted le aparece la cinta amarilla, entonces le clic en habilitar. Luego abra la tabla clientes en la vista de hoja de datos. Le voy a dar doble clic a clientes. Marcamos como contestada, siguiente pregunta. Agregar títulos de campo, dice. Primera pregunta, dice. Haga clic en cualquier valor en el campo nombres. Luego haga clic en la pestaña campos. Vamos a darle clic aquí a GL, ¿verdad? Y luego haga clic en la pestaña de campos en la cinta de opciones. Aquí, esta es la pestaña de campos de las herramientas de la tabla. Herramientas de la tabla dice aquí. Y aquí abajo está la pestaña campos y la pestaña tabla. Entonces quiere que le demos clic a la pestaña de campos, dice, en la cinta de opciones contextual a las herramientas de tabla. Dice. Pregunta 2. En el grupo de propiedades, dice, es decir, grupo vistas, grupo agregar y eliminar, y aquí está el grupo de propiedades. Haga clic en nombre y título, dice, que es esta. Para abrir el cuadro de diálogo, escriba las propiedades del campo. Vamos a darle un clic allí. Y aquí está el cuadro de diálogo, escriba las propiedades de campo. Haga clic en el cuadro de título y teclee el nombre del cliente. Vamos a copiar y pegar nombre del cliente. Si a usted le gusta digitarlo, lo puede digitar. Voy a venir aquí, borro nombre y le doy pegar nombre del cliente.
Luego haga clic, perdón, tenía que ser en el campo de título, aquí en la parte del título. Aquí lo vamos a dejar así, como estaba, nombre. Así estaba, nombre y el título, nombre del cliente, nada más, porque en la pregunta 3 me dice que haga clic en el cuadro de título, es decir, aquí. Al final tiene que quedar así como lo está viendo usted ahorita en la pantalla. Luego haga clic en aceptar, dice, y note que el encabezado de la columna en la hoja de datos ahora dice nombre del cliente, dice. Aquí, vean. Usted lo puede darle doble clic para que vea que diga nombre del cliente. Vaya, a marcar como contestada y vamos a la siguiente. Agregar títulos de campo. Haga clic en cualquier valor en el campo apellido. Le damos a clic donde dice Anderson. En el grupo de propiedades haga clic en nombre y título. Vamos a darle un clic aquí. Y digitemos apellido del cliente, o en mi caso lo que voy a hacer es seleccionarlo, lo voy a copiar y le vamos a colocar en el cuadro de título, es decir aquí, apellido del cliente. Y luego le voy a dar clic en aceptar. El encabezado de la columna para el campo apellido ahora aparece como apellido del cliente. Vamos a ver si es cierto, le voy a dar doble clic aquí y ahí dice apellido del cliente. Guarda la tabla clientes, vamos a dar clic derecho, guardar, marcar como contestada, siguiente pregunta, ver las propiedades del campo. Cierre la tabla clientes y luego vuelva a abrirla en la vista de diseño. Vamos a cerrarla, luego clic derecho en clientes, vista de diseño. 2. Haga clic en el campo nombre, dice. Aquí está el campo nombre. En la columna nombre del campo y luego revise el panel de propiedades del campo, dice. Vámonos a las propiedades del campo que está aquí abajo, aquí donde ustedes pueden observar propiedades del campo, pestaña general y pestaña de búsqueda. ¿Qué hay que ir a hacer allí? Vamos a hacer lo siguiente. Dice que aquí note que el nombre del cliente aparece en el cuadro de título, es decir, aquí. Donde dice título aparece el nombre del cliente, pero el nombre del campo sigue siendo nombre del nombre nada más. Luego, ¿qué más dice? En este caso el nombre del campo es nombre. Esto es importante, el nombre del campo es el nombre real del campo, es decir, el nombre del campo, que es nombre, es el nombre real del campo, dice. Si posteriormente crea consultas, formularios o informes, siempre debe hacer referencia al campo por su nombre del campo, es decir, por su nombre de campo llamado nombre. Algunos desarrolladores o programadores prefieren usar títulos fáciles de usar en los formularios e informes y mostrar los nombres de campos reales en la hoja de datos. En este ejercicio no utilizará títulos para la hoja de datos. Es decir, vamos a ocupar los nombres de campo, no los títulos. Marcamos como contestada, siguiente. Esto es importante que usted lo sepa, para que usted tenga para que usted entienda qué es lo que vamos a estar haciendo, qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos haciendo. Cierre la tabla clientes, vamos a cerrarla. Luego vamos a marcar como contestada y vamos a ver la tabla. Abra la tabla productos en la vista de hoja de datos. Vamos a darle doble clic a productos. Y desplácese para revisar los valores en el campo precio unitario. Como ya sabe cómo desplazarse sobre el tab. Y ahí está precio unitario. Note que no todos los valores se muestran con dos lugares de decimales. Usted puede observar, vea, que aquí 4.25, 8.25, pero aquí ya dice 12.5. No dice 12.50, dice 12.5, solo tiene un decimal. Aquí tiene dos decimales, 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 y aquí ya solo hay un decimal. En vez de decir 3.10, dice 3.1, 3.1, 3.1, 3.1. A eso se refiere aquí. Marcamos como contestada y nos vamos a la pregunta 7. En la pregunta 7 nos dice cambiar el formato de datos, dice. Haga clic en cualquier entrada en el campo precio unitario. Ahorita estoy en 3.1, donde dice en el registro 14, digamos, en 3.1. Y luego haga clic en la pestaña de campos de las herramientas de la tabla. Estas son las herramientas de la tabla, la pestaña de campos y la pestaña tabla.
Vamos a darle clic en campos. Y en la cinta de opciones contextuales de herramientas de la tabla dice en el grupo de formato, listas, agregar y eliminar, propiedades, formato. Dice. Y aquí en formato, ahora la lista desplegable de formato y selección de fijo. Aquí hay una que dice formato. Vamos a ver si es esta. Es una que tiene que decir fijo, que es la segunda. Es esta. Aquí tiene que decir los tipos de datos. Y aquí ha de ser el tipo de formato. Le da un clic aquí y le clic en fijo. Vale. Todos los valores en el campo precio unitario ahora se muestran con 2 lugares de decimales. Y ahí ustedes pueden observar que donde decía 12.5 ahora dice 12.50. Y donde era 3.1 ahora dice 3.10. ¿Ok? Bueno, marcamos como contestada siguiente. Cambiar el formato de datos, dice. Haga clic en cualquier entrada del campo cantidad en existencia. Le vamos a dar clic aquí donde dice 1200. Y aplique el formato de número estándar para mostrar los separadores de miles. Dice. Si me voy a la pestaña de campos y aquí en los tipos de formato, vamos a buscar estándar. Y ustedes pueden observar que aparecen los separadores de miles, pero también aparecen los separadores de centavos o de decimales, ¿verdad? Haga clic en el botón disminuir decimales, dice 2 veces para no mostrar ningún lugar de decimal. Tenemos 2 decimales, entonces la de disminuir decimales es esta que usted puede ver aquí, este botoncito. Le da 1 y 2 para quitar los decimales. Marcamos como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Agregar una fila de totales. Haga clic en la pestaña inicio, dice en la cinta de opciones. Vamos a darle clic en la pestaña inicio. Luego en el grupo de registro dice que es este grupo que ven ustedes aquí. Haga clic en totales. Este es el símbolo de totales para mostrar la fila de totales en la hoja de datos. ¿Para qué me sirve esta fila total que apareció aquí al final? Aquí se los explica. La fila de totales aparece en la parte inferior de la ventana y permanece visible sin importar cuáles registros está observando. Y aquí lo que hace la fila de total es sumar, multiplicar o promediar los datos numéricos que tenga la hoja de datos. Sigamos con la siguiente pregunta. 2. Desplace la hoja de datos hasta que se pueda ver la fila del nuevo registro y la fila total. Aquí le da chance usted en la hoja de datos de colocar otro registro. Por eso aquí dice nuevo, para que usted en descripción coloque un nuevo registro y coloque el registro de precio unitario, cantidad de existencia y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí abajo está el total. Vale. 3. En la fila de total, haga clic en la columna de descripción. Si yo le doy clic en la columna de descripción, me aparece una lista desplegable. Dice aquí que tengo que abrir la lista desplegable. Note que puede usar la función contar, la cual cuenta el número de registros, o cambiar la configuración a ninguno, la cual no mostrará ningún total para la columna. Es decir, que si usted le da clic en cuenta, lo que va a decir es de que si aquí dice 40 registros, entonces cuando yo le doy clic en cuenta, va a aparecer 40 registros. Va. 4 dice, haga clic en ninguno. Entonces aquí lo que quiere es que le demos clic en ninguno para que no aparezcan cuántos registros tiene en descripción. Luego, ¿qué más dice? En la fila 5 dice, en la fila total, perdón, en la pregunta 5, en la fila total, haga clic en la columna precio unitario. Le vamos a dar clic en la columna precio unitario y abra la lista desplegable. Como este es un campo numérico, puede tener varias opciones. Lo que les decía anteriormente, puede promediar, sumar. Ya nos dimos cuenta que es lo que hace la función de cuenta, que cuenta los registros. Máximo, por su palabra lo dice, obtiene el valor mayor de esa lista. El mínimo, el valor menor de esa lista, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué más dice? La 6. Seleccione máximo. Dice, vamos a darle clic a máximo para ver el precio unitario del artículo con el precio más alto. Y ustedes pueden observar que entre paréntesis dice 175.50, que es la que nos seleccionó. Pregunta 7. Haga clic en la columna precio unitario nuevamente y luego seleccione mínimo en la lista desplegable
para ver el precio unitario del artículo con el precio más bajo. Le doy clic aquí y me voy a mínimo. Y ese es el artículo de precio más bajo. 8. Haga clic en la columna precio unitario, dice nuevamente, y luego seleccione el promedio para que promedie todo lo que está en la lista, ¿verdad? En la lista desplegable para mostrar el promedio del precio unitario para todos los productos en la fila total, que es 27.66. Pregunta 9. En la fila total, haga clic en la columna de cantidad en existencia, que es esta. Y abra la lista desplegable y seleccione suma, dice, para mostrar el número total de piezas en el inventario, dice. Presione Tab y su pantalla debería lucir como se muestra a continuación. Voy a presionar la tecla Tab y voy a presionar la imagen que aparece aquí para ver si está igualita. Ustedes lo pueden mover aquí, ustedes pueden observar que dice total 27.66, 29.709, como dice aquí, y ya estamos listos para la siguiente pregunta. Haga clic en guardar, dice en la barra de herramientas de acceso rápido. Le vamos a dar clic en guardar y luego, ¿qué más dice? Vámonos a la siguiente, marquemos como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Cerrar la tabla. Vamos a cerrar la tabla de productos, marcamos como contestada y enviamos resultados. Ustedes pueden observar que tuvimos 10 marcas correctas, el porcentaje correcto es del 100%, regresamos a Jasper. Vamos a la siguiente ejercicio, que es imprimir registro de la hoja de datos. Vamos a darle clic en aprender, no sin antes invitarlas que vayan a leer el ebook y que sepan ustedes en qué consiste este proceso. Si ustedes pueden observar, aquí está el tema de imprimir registro de la hoja de datos. ¿Cuál es el objetivo de imprimir esta hoja de datos? ¿Qué tipo de impresión pueden tener? ¿Cómo se configura todas esas impresiones, verdad? Entonces yo le voy a dar clic en la X para seguir en el botoncito de aprender, pero les invito a que lo lean para que ustedes entiendan lo que están haciendo. Bueno, aquí tenemos ya el ejercicio abierto de la lección 2. El ejercicio se llama aprender a imprimir registros. ¿Qué es lo que va a hacer usted en este ejercicio? Va a explorar las opciones básicas de impresión e imprimirá registros. Hay 4 procesos. Veamos el primer proceso, que se llama ver la tabla. Como siempre, les pide que habilite el contenido de la base de datos. En mi caso, como ya lo configuramos en la lección 1, si usted sigue saliendo, entonces solo dele clic en habilitar contenido, ¿verdad? Luego abra la tabla de clientes en la vista de hoja de datos. Le doble clic a clientes, por favor. Marcamos como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Imprimir registro de la hoja de datos. Primera, haga clic en el selector de registro para Sarah Armstrong. Sarah Armstrong es la que está aquí. Este es el selector de registros. Acuérdense que es la línea, es el cuadrito gris que aparece aquí. Entonces aquí lo que dice es de que haga clic en el selector del registro para Sarah Armstrong. Presione y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón, es decir, el clic normal, y arrastre hacia abajo al selector de registro para Edgar Harrison. Es decir, voy a hacer esto. Le doy un clic aquí al selector de registro y quiere que esté hasta Edgar Harrison, allí. Va, luego libere el botón del ratón, ya lo solté. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos seleccionado 3 registros en la hoja de datos. Va, ya que lo tenemos seleccionado esos 3 registros, vamos a la siguiente pregunta. Haga clic en archivo y luego haga clic en imprimir para ver la pestaña imprimir de la vista Backstage. Me voy a la pestaña de archivo, esta es la ventana Backstage, le doy clic en imprimir. Va, dice aquí en la pregunta 3, haga clic en imprimir en el panel derecho para abrir el cuadro de diálogo imprimir, ya lo hice. La 4, en el cuadro de diálogo imprimir, abra la lista desplegable nombre, dice, y seleccione la impresora apropiada. Vamos a darle clic en imprimir y en el cuadro de diálogo que me va a salir vamos a dice que abramos la lista desplegable nombre.
y seleccione la impresora apropiada. En esta ocasión yo no tengo una impresora apropiada, no la tengo conectada a mi laptop, pero me aparecen estas opciones. En todo caso, si queremos imprimirlo en PDF, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero sigamos la pregunta, a ver qué nos dice. 5. En la sección de intervalo de impresión, seleccione registros seleccionados. Para lo que vamos a hacer para hacer esta práctica, seleccionemos para imprimir en PDF. Microsoft Print to PDF, ¿ok? Luego que nos dice en la pregunta 5, que es en la sección de intervalo de impresión, dice, o rango de impresión, que es esta, dice que seleccione registros seleccionados. Aquí tenemos todo, páginas o registros seleccionados. Vamos a seleccionar registros seleccionados. Para especificar qué desea imprimir, solamente los registros seleccionados y no todos los registros de la hoja de datos. ¿Okay? 6. Haga clic en configurar, en este botoncito de configurar. Dice aquí que para abrir el cuadro de diálogo configurar página, puede utilizar este cuadro de diálogo para cambiar la configuración de los márgenes y para especificar si desea imprimir los encabezados. Usted puede modificar los márgenes aquí, vean, 25.4, si usted lo quiere, ¿verdad? Y aquí se va a ir, aquí le da un ejemplo de cómo va a quedar en su página. Y le da la opción para especificar si desea imprimir encabezados. Entonces usted si quiere los encabezados, está hablando de que si quiere que aparezca el nombre de los campos, a eso se refiere. Haga clic en cancelar, dice, para cerrar el cuadro de diálogo de configurar página, es decir, que lo vamos a dejar tal como está allí. Va, luego, ¿qué más dice? Marcamos como contestada y vamos a la siguiente pregunta. En el cuadro de diálogo imprimir, haga clic en propiedades, es decir, aquí. Para abrir el cuadro de diálogo propiedades de la impresora seleccionada. Como nosotros para hacer este ejercicio hemos escogido una para imprimir en PDF, entonces esa es la que nos va a salir, ¿verdad? Pero esto cambia según la impresora que usted tiene instalada. Aquí le puede aparecer más opciones, ¿verdad? Entonces aquí nos pide que seleccione la orientación horizontal. Aquí me dice vertical. Le doy clic aquí y le doy a horizontal. Luego haga clic en aceptar, dice, para cerrar el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora. Vaya. 3. En el cuadro de diálogo imprimir, dice, haga clic en aceptar para imprimir los registros seleccionados. Le vamos a dar clic en aceptar. Nota, dice, también puede hacer clic en cancelar si no desea imprimir los registros. Como yo lo pedí que quería que me lo imprimiera en PDF, me está pidiendo ahorita que a dónde lo quiere que lo guardemos. Guardémoslo ahí en documentos. Como aquí no dice nada de eso, porque nuestra impresora que escogimos fue esa, entonces aquí solo déjelo en documentos. No le voy a meter su Jasperactive porque se lo va a poner malo. Déjelo así, solo en documentos. Le damos guardar. Vale. Luego, ¿qué más dice? Marquemos como contestar. Siguiente pregunta, dice, cerrar una tabla, cierre la tabla clientes. Bueno, como yo aquí le acabo de darle guardar, ¿okay? Entonces vamos a esperar que termine el proceso de guardar. Me está pidiendo que le coloque un nombre, vamos a ponerle prueba. Y luego guardar. Vale. Vamos a cerrar la tabla clientes, hijas. Ahí automáticamente me va a aparecer cómo nos salió impreso en PDF, ¿verdad? Pero ahorita le pide que lo cerremos, mostramos como contestada y enviamos resultados. Va, usted puede ver que aquí nos tuvo toda buena, 100% bueno. Le vamos a regresar a Jasperactive. Ya terminamos la parte de imprimir. Hoy vamos a las reglas de validación, que estas son muy importantes, hijas. Les invito a que lean el ebook sobre las reglas de validación. Es muy importante para configurarlas en las tablas, en los campos, ¿verdad? Que es una regla de validación. Aquí les dice cómo lo tiene que configurar y cuáles son como las sintaxis de cómo configurar una regla de validación en un campo. Vamos a darle clic en la X y vamos a aprender. Les invito a que lo lean, por favor. Ya apareció el nuevo ejercicio, la de la lección 2, que se llama aprender a restringir entradas. En este ejercicio usted va a especificar valores predeterminados, va a agregar una regla de validación de campo y usará máscaras de entrada.
Esto es bueno que lo sepan porque para su laboratorio, para su base de datos cafetería, voy a necesitar que lo configure. Primera pregunta, ver la tabla. Habilita el contenido en la base de datos, tienda, jardinería, restricciones, dice. Entonces, como a mí no me sale la habilitación porque lo configuré en la lección 1, si a ustedes sigue saliendo, debe habilitar. ¿Ok? Luego me pide abra la tabla pedidos en la vista hoja de datos. Démosle doble clic a la tabla pedidos, por favor. Y revise las entradas. Dice. La tabla contiene datos sobre pedidos específicos, incluyendo la fecha en que el pedido fue colocado. Ustedes pueden ver que aquí está la fecha. Aquí hay pedidos específicos. Aquí está la fecha de orden, la fecha de embargo. Entonces, ¿qué más dice? El estado actual del pedido y la fecha en que el pedido fue enviado se aplica. Si ustedes pueden observar, aquí hay una restricción. No aparece nada. ¿Por qué? Porque no ha sido embarcado, no ha sido enviado. Estos sí ya fueron enviados. ¿Vean? A eso se refiere en esa nota que nos está explicando, para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer. Aquí ya está como validado y lo que vamos a hacer es volver a validar para volver a configurar todo esto. Vamos a marcar como contestada y vamos a ver la tabla. Abra la tabla de estado pedido, que es la que está aquí. Le vamos a dar doble clic. Luego abra la tabla estado pedido en la vista hoja de datos. Dice, ya lo tenemos, la tabla de estado pedido en la vista hoja de datos. Esta tabla, ¿qué es lo que contiene? Lo que contiene son 4 posibles valores: embarcado, en espera, en proceso, sin embarcar. Como ya abrimos la tabla de estado pedido en la vista hoja de datos, vamos a ver qué es lo que nos está explicando. Dice que en esta tabla contiene los 4 posibles valores para el estado de un pedido, y aquí ustedes pueden ver que está embarcado, en espera, en proceso y sin embarcar. Un pedido puede estar en proceso o puede estar sin embarcar, o puede estar en espera o embarcado. El estado inicial de cada pedido es sin embarcar. Entonces aquí vamos a marcar como contestada. Ojo con eso, el estado inicial de cada pedido es sin embarcar. Vámonos a la siguiente pregunta, cerrar una tabla. Cierre la tabla de estado de pedido. Vamos a cerrar la tabla, marcamos como contestada. Siguiente pregunta, ver la tabla. Muestre la tabla pedidos en la vista de diseño. Vamos a darle clic derecho a la pestaña de pedidos, vista de diseño. Marcamos como contestada, vamos a establecer un valor predeterminado primero. Vaya. En la cuadrícula de diseño de la tabla, haga clic en la fila estado pedido para seleccionar el campo estado pedido, dice. La parte cuadrícula es esta que está viendo usted aquí, en las propiedades del campo. ¿Ok? Entonces, vamos a darle clic en la fila estado de pedido, le vamos a dar un clic aquí para seleccionar el campo del estado pedido y observar las propiedades del campo que cambian, ¿verdad? Para cada campo. Vaya, en el panel de propiedades del campo, haga clic en la fila valor predeterminado, que es esta que está aquí justo abajo del título. Valor predeterminado, le vamos a dar un clic allí. Y luego teclee sin embarcar. Vamos a digitarlo. Sin, así como está escrito allí, embarcar, sin embarcar. Dice que asegúrese de cerrar el texto en comillas. Hay que colocar las comillas, dice, para que nos funcione. Luego dice, asegúrese que el campo estado pedido es un campo de texto. Como dice aquí, estado de pedido, texto corto, dice. Entonces si es un campo de texto. Deben cerrar el valor que desea insertar en el campo de comillas. Entonces ahí lo podemos observar. Luego, ¿qué más dice? Guarde la tabla y luego cambie a la vista de hoja de datos. Vamos a darle clic derecho, clic en guardar y luego clic derecho y vamos a pasarnos a la vista de hoja de datos. Nota que en la fila de nuevo registro dice, el valor sin embarcar se muestra en el campo estado pedido, es decir aquí, sin embarcar, ya listo para colocar el nuevo registro. Cuando agrega un nuevo registro a la tabla pedidos, el campo estado pedido contendrá automáticamente el valor sin embarcar, así como aquí que dice nuevo,
ya aparece automáticamente. ¿Por qué? Porque así se configuró autonumérico todo el campo de pedido. Lo mismo en estado de pedido en valor predeterminado. Siempre cuando usted viene y el campo va a ser predeterminado a sin embarcar, como así lo hemos configurado, así nos va a ir apareciendo. Pero, ¿cómo vamos a hacer para que esto de sin embarcar se cambie a espera o embarcado o en proceso? Es aquí lo que viene a hacer con las reglas de validación, pero eso va a ser más adelante. Aquí les explica que el valor predeterminado aparece sin embarcar y les dice de que el campo, como es un campo de texto, debe encerrar el valor que desea insertar en el campo en comillas, es decir, aquí aparece ya el valor que estaba encerrado en comillas, porque era un campo de texto. Luego marcamos como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Establecer una regla de validación. Vaya, aquí lo que nos dice es cambie de vuelta la vista de diseño a la tabla pedidos. Vista de diseño. Vaya, como les dije anteriormente, si usted quiere cambiar de sin embarcar a embarcado o en proceso, entonces hay que hacer una regla de validación, les dije, y que posteriormente vamos a ver cómo se hace esa parte. Pues en este momento les voy a explicar cómo se hace esa parte. Para eso tenemos que estar en la vista de diseño, ya estamos en la vista de diseño, y en la cuadrícula de diseño de tabla A, aquí en el campo fecha ordenado, que es esta. Cuando le doy clic a fecha ordenado, las propiedades del campo cambian, ¿verdad? Entonces en el panel de propiedades del campo, haga clic en la fila regla de validación, y aquí dice regla de validación. Y luego digite o teclee mayor que, vamos a colocar el mayor que, igual, mayor o igual, fecha, entre paréntesis. Esta expresión, ¿qué significa? Esta expresión especifica que la fecha capturada en el campo de fecha ordenado debe ser mayor o igual a la fecha actual del sistema. Eso se especifica allí. Marcamos como contestada y seguimos. Aprendanse esta sintaxis y qué significa esta sintaxis para que ustedes vayan teniendo conocimiento general sobre las reglas de validación de una base de datos. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Especificar texto de validación. En el panel de propiedades de campo, haga clic en la fila de texto de validación. Si hay una regla de validación, no necesariamente, pero es recomendable que usted coloque un texto de validación para que usted le explique al usuario por qué, qué es lo que debe de escribir en el campo para que cumplen la regla de validación. Entonces, aquí usted lo que tiene que digitar es: no puede capturar una fecha que ocurrió en el pasado. Este texto se va a mostrar un cuadro de mensaje si un usuario intenta capturar un valor en el campo. Entonces, la fecha ordenado que no cumpla la regla de validación, le va a aparecer ese mensaje. ¿Okay? Vamos a guardar la tabla, clic derecho, guardar, y dice: si Access muestra un cuadro de mensaje que le pide probar los datos existentes en la tabla contra la nueva regla de validación, haga clic en no. Luego cambia la vista de hoja de datos, y es lo que nos acaba de aparecer. Nos apareció un mensaje: se han cambiado las reglas de integridad de datos. Es posible que los datos existentes no sean válidos para las nuevas reglas, dice. Entonces, es posible que este proceso consuma mucho tiempo. ¿Desea que los datos existentes se comprueben con las nuevas reglas? Hagámosle clic en no. Es lo que nos dice aquí en la pregunta 3. Marcamos como contestada siguiente. Probemos la regla de validación. Basémonos a la vista de hoja de datos. Y en los botones de navegación, haga clic en el botón de nuevo registro en blanco. Estos son los botones de navegación, los que están aquí en la parte de abajo, digamos como en la fila de propiedades de la hoja de datos, ¿verdad? Aquí está registro, este botoncito es primer registro, este es registro anterior, este es el registro actual, este es el siguiente registro,
último registro, y aquí dice nuevo registro vacío o en blanco, ¿verdad? Para agregar un nuevo registro en la tabla de pedidos, démosle un clic allí y nos aparece un nuevo, ¿verdad? Y automáticamente nos aparece sin marcar. Presione Tab, por favor, una vez. Ya nos pasó al campo de cliente. Allí, ¿qué es lo que vamos a digitar? 1034. En el campo de cliente, presione Tab 2 veces. 1, 2. Vaya, ahorita estoy en el campo de fecha ordenado. Entonces, voy a introducir la fecha de ayer, es decir, 31 de julio del 2021. Luego presione Tab. Usted lo puede digitar o puede darle clic aquí en este calendario y colocamos la fecha de ayer, solo dándole clic aquí, 31 de julio, y ya está. Luego, ¿qué dice? Presione Tab una vez. Tab. Access muestra un mensaje de error debido a que la fecha que capturó no cumple la regla de validación del campo, que dice no puede capturar una fecha que ocurrió en el pasado, que es lo que nosotros digitamos en el texto de validación. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Luego, ¿qué dice en la 4? Clic en aceptar, ya lo hicimos. 5. Cambie la fecha del campo fecha ordenado a una fecha que ocurre en el futuro. Y luego presione Tab. Esta vez Access permitirá la entrada. Entonces vamos a venir aquí, le vamos a dar clic aquí y podemos darle clic a 2 de agosto, que es una fecha futura. Luego presione Tab. Esta vez Access permitirá la entrada. Vamos a presionar una vez Tab y no me salió ningún texto de validación. Guarde el registro en la tabla de pedidos. Vamos a darle clic en guardar y solamente es. Marcamos como contestada. Siguiente pregunta. Cerrar una tabla. Cerré la tabla de pedidos. La cerramos. Marcamos como contestada. Siguiente pregunta. Especificar una máscara de entrada. Abra la tabla proveedores en vista de diseño. Vamos a dar clic derecho a proveedores, vista de diseño. Seleccione el campo teléfono en la cuadrícula de diseño de tabla. Vámonos aquí y le damos clic a teléfono. Luego haga clic en la fila máscara de entrada de las propiedades del campo y aquí dice máscara de entrada, le vamos a dar un clic en el panel de propiedades del campo y aquí me pide que digite 000 000 000 000 punto y coma y un 0. Esta máscara de entrada especifica que se debe ingresar 10 dígitos numéricos. Dice. Si ustedes pueden contar cuántos números hay 10 números antes del punto y coma, o hay 10 dígitos antes del punto y coma, que se mostrarán guiones entre los dígitos del código de área y los dígitos de prefijo, entre los dígitos de prefijo y los dígitos restantes. Dice. También especifica que los guiones serán almacenados con el número. Dice. Si usted lo quiere cambiar y colocarlo con el formato que nosotros conocemos aquí en el país, lo puede hacer también. Para que sea un poco más personalizado, ¿verdad? Se lo dejo allí a su discreción, a su libre albedrío. Si usted lo quiere configurar con la máscara de entrada de su país, desde el teléfono de su país, entonces lo puede hacer. Vale, yo lo voy a dejar de esta manera. 4. Presione Intro o Enter y Access mostrará un botón de opciones. Vamos a darle un Enter. Y aquí está el botón de opciones. Aquí en el botón de opciones dice y seleccione actualizar máscara de entrada siempre que se utilice teléfono. Es la primera opción, le damos un clic allí. Similar a comprobar registros existentes contra una nueva regla de validación, Access comprobará los registros existentes para asegurarse que cumplan con la nueva máscara de entrada. Y aquí le dice, no fue necesario actualizar ningún objeto, dice, y le vamos a dar clic en aceptar. Access completa la comprobación y muestra los resultados. Y aquí me apareció no fue necesario, ¿verdad? Y ahí le aparece también la imagen cuál fue el mensaje que le salieron a ellos. 7. Haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de mensaje. Ya lo hicimos. 8. Guarde la tabla, dice, y luego cambie la vista de hoja de datos, dice. Vamos a darle clic derecho, guardar, y clic derecho, vista hoja de datos. Vaya, marcamos como contestada y vamos a la siguiente.
utilizar la máscara de entrada. Aquí en el campo nombre proveedor, aquí está clic en nombre proveedor para Vegemon Ghost, es decir, en el registro 5. Actualmente no hay un número de teléfono. Ustedes pueden observar que no hay un número de teléfono aquí, vean, para este proveedor o el que sigue, dice, que es este último que está aquí. Presione Tab 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces para moverse del campo teléfono, ya lo hicimos. Digitemos 6, 5, 0, 5, 5, 5, 4, 6, 6, 5. Observe que no necesita teclear los guiones porque automáticamente aparece, porque así lo configuramos en la máscara de entrada, ¿verdad? Access dice, introducirá el número correctamente aún si teclea los guiones en la tabla de proveedores. Luego dice que tengo que presionar la flecha abajo de la flecha direccionales de mi teclado. Ahí ustedes pueden observar que a un lado, casi a la par del teclado numérico, aparecen 4 flechas, una para arriba, otra para abajo, una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha. Entonces usted apriete la flecha hacia abajo para trasladarse al siguiente registro. Y aquí dice que teclee 360-555-8978 y luego guarde el registro, dice. Para guardarlo ustedes saben que lo puede darle con Enter, ¿verdad? Y vamos a marcar como contestada siguiente pregunta. Cierre la tabla de proveedores. Cerremos la tabla de proveedores. Marcamos como contestada y enviemos resultado. Y aquí nos aparece una mala, especificar el texto de validación, nos lo puso malo, vean. Vamos a regresar a Jasper Active solo para resolver ese problemita. Vaya, la regla de validación tuvimos una mala, vamos a practicar de nuevo para que nos coloque como bueno esta vez. Bueno, ¿cuál es la que tuvimos mala? Dice que tuvimos mala especificando el texto de validación. Dice que en el panel de campo haga clic en el texto de validación y digite no puede capturar una fecha que ocurrió en el pasado, dice. Vamos a resolver todo para que todo el ejercicio, porque depende de algo que hicimos atrás, ¿verdad? Vamos a, lo voy a hacer un poco corriendo porque todo esto lo hicimos. Vamos a darle clic derecho a la tabla pedidos en la vista hoja de datos. No, dice, abra la tabla pedidos en la hoja de datos, en la vista hoja de datos. Entonces solo vamos a dar doble clic, pedido, ¿verdad? Luego vamos a marcar como contestada siguiente. Abro la tabla estado de pedido, dice, en la vista hoja de datos, y ahí nos aparece, ¿verdad? Marcamos como contestada siguiente. Cerrar la tabla estado de pedido, marcamos como contestada siguiente. Muestre la tabla pedidos en la vista de diseño, clic derecho a pedido, vista de diseño, marcamos como contestada siguiente. En la cuadrícula de diseño de tabla, haga clic en la fila estado de pedido. Vamos a darle clic a estado de pedido para seleccionar el campo estado de pedido. En el panel de propiedades del campo, haga clic en la fila valor predeterminado. Vamos a darle clic a valor predeterminado y luego digite sin embarcar. Asegúrese de cerrar el texto en comillas. Vamos a cerrar el texto sin comillas, sin embarcar. Y ahí está, sin embarcar. Luego guarde la tabla, dice, y cambie a la vista de hoja de datos. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista hoja de datos. Luego marcamos como contestada siguiente. Establecer una regla de validación. Cambie de vuelta a la vista de diseño de la tabla pedidos, dice. Vista de diseño de la tabla pedidos. En la cuadrícula de diseño de tabla, haga clic en el campo fecha ordenado. Le damos a clic a fecha ordenado. En el panel de propiedades de campo, haga clic en la fila de regla de validación. La regla de validación es aquí. Y aquí lo vamos a copiar. Regla de validación. Vaya. Luego le vamos a marcar como contestada y vamos a la 7. En el panel de propiedades de campo, haga clic en la fila del texto de validación, es decir, aquí. Y digite no puede capturar. Vamos a copiar y pegar. Y luego guarde la tabla. Clic derecho, guardar.
Luego aquí vamos a darle clic en no, luego cambia a la vista de hoja de datos. Vamos a darle clic en no, y luego cambia a la vista de hoja de datos. Clic derecho, vista hoja de datos. Marcamos como contestada y vamos, creo que es la única que tenía mala, ¿verdad? Vamos a darle enviar. Enviamos resultados y esta vez sí me lo validó, ¿verdad? Creo que el último proceso de pasar a la vista de hoja de datos creo que hice mal, ¿verdad? Y ahí está todo. Entonces tenemos el 100% correcto y vamos a regresar a Jasper. Relaciones y claves de tabla. Vamos a darle clic en aprender. Recuerden que siempre las invito a que lean el ebook para que ustedes tengan la teoría. Lean la teoría sobre las relaciones y las claves de tabla, que es todo esto. Están las claves foráneas, tipos de datos compatibles, los tipos de relaciones y los esquemas de la base de datos de las relaciones, ¿verdad? Y habla sobre también crear relaciones de base de datos y todo esto. Léanlo, los invito por favor que lo hagan para que usted tenga un conocimiento general de lo que vamos a hacer en esta actividad. Vamos a darle clic en aprender. Ya me apareció la lección 2 del ejercicio aprender a crear relaciones. Dice. Como primera pregunta dice ver las relaciones. Dice, haga doble clic en la línea de relación para ir al cuadro de diálogo modificar relaciones. Dice. Perdón. En la pregunta 1, ver relaciones. El primer proceso es ver relaciones. Dice, habilite el contenido en la base de datos que la jardinería relacionado, dice, si es necesario, dice. Vaya, ya a ustedes si le aparece la línea amarilla, debe habilitar contenido. 2. Haga clic en la pestaña de herramientas de base de datos, que aquí está, le vamos a dar un clic por favor. En la cinta de opciones, yo hago aquí en el botón de comando de relaciones, que es esta, vean, para abrir el panel de relaciones. Una relación ya ha sido establecida en esta base de datos, dice, entre la tabla clientes, que es esta, y la tabla pedidos, que es esta. Observe que la línea de relación conecta el campo de clave principal ID cliente, que es ID cliente, con ID cliente de la tabla pedidos. Observe que la línea de relación conecta el campo de clave principal ID cliente en la tabla de clientes al campo de clave externa de ID cliente en la tabla pedido, que es lo que le acabo de explicar. 3. Observe los externos de la línea de relación. Cada extremo es un punto. Vean, aquí hay un puntito, aquí hay otro puntito. Marcamos como contestada y vamos a la siguiente. Ver propiedades de la relación. Haga doble clic en la línea de relación. En esta línea negra le va a dar doble clic para abrir el cuadro de diálogo modificar relaciones, que es este cuadrito. El tipo de relación está establecido como 1 a varios. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí dice el tipo de relación de 1 a varios. Si es necesario, arrastre el cuadro de diálogo modificar relaciones de forma que no modifique su vista de las tablas relacionadas. Es decir, le voy a dar clic aquí donde dice modificar relaciones y lo voy a colocar aquí para tener toda la vista de la relación. 3. En el cuadro de diálogo modificar relaciones, es decir, en este cuadro, haga clic en tipo de combinación para abrir el cuadro de diálogo propiedades de la combinación. Vamos a darle un clic aquí a este botoncito, al tercer botoncito tipo de combinación. Las propiedades de la combinación aquí me aparecieron, lo voy a colocar por aquí. Note que la combinación actual es la opción 1, que dice incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Esta es una combinación interna, así se le conoce la primera opción. Vamos a marcar como contestada y nos vamos a la pregunta 3. En el cuadro de diálogo, propiedades de la combinación, es decir aquí, haga clic en la opción 2. Vamos a darle clic a la opción 2, que dice incluir todos los registros de clientes y solo aquellos registros de pedidos donde los campos combinados sean iguales. Pregunta 2. Haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo propiedades de la combinación. Está cambiando el tipo de combinación desde una combinación interna, que es la que era la número 1, a una combinación externa, izquierda, ya que la tabla desde la cual mostrará todos los registros, la tabla clientes, se encuentra del lado izquierdo en el cuadro de diálogo modificar relaciones.
lo que está diciendo es esto. Tabla ID de cliente, que está al lado izquierdo, y tabla ID de cliente donde está pedidos. Entonces, ¿cómo se le llama la segunda opción? Es decir, si yo le doy tipo de combinación, a esto se le conoce como combinación interna, ¿verdad? Quiero ver, combinación externa. Esta es la interna y esta es la externa, ¿ok? Vaya, eso téngalo ahí presente, por favor, porque más adelante se le va a pedir en la pestaña de crear en la base de datos de cafetería. Sigamos. Haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo modificar relaciones. El tipo de combinación se ha modificado. Note que ahora aparece una flecha en la línea de relación, es decir, esta flecha que ven aquí. El puntito sigue aquí siempre, ¿verdad? Sigamos. Vamos a marcar como contestada y vámonos a la siguiente. Haga doble clic en la línea de relación para abrir el cuadro de diálogo modificar relaciones. Vamos a darle doble clic aquí. Y haga clic en tipo de combinación para abrir el cuadro de diálogo propiedad de la combinación. Seleccione la opción 1, dice que es incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales. Esta opción establece el tipo de combinación de vuelta a una combinación interna. Interna, externa. Interna y externa, ¿ok? Vaya, sigamos. Le damos clic en aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y luego clic en aceptar para nuevamente cerrar el cuadro de diálogo modificar relaciones. Va, marcamos como contestada siguiente. Vamos a exigir integridad referencial. Veamos qué es esto. Primero nos pide que haga clic en la línea de relación nuevamente para abrir el cuadro de diálogo modificar relaciones. Vamos a darle doble clic. Haga clic en el cuadro de verificación exigir integridad referencial, que es este cuadrito. Vamos a darle un clic allí para seleccionar la opción y haga clic en aceptar. Vamos a darle clic en aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha hecho es que la integridad referencial ha sido exigida. La línea de la combinación muestra el tipo de relación que es una relación de uno a varios de la tabla clientes. De un cliente a varios pedidos, a eso se refiere. Vaya, ¿qué más dice? El lado 1 de la tabla clientes y el lado varios de la tabla pedidos, es decir, que un cliente puede hacer varios pedidos en un almacén, así se entiende lógicamente. Un cliente puede colocar muchos pedidos, pero un pedido solo tiene un cliente, ¿okay? Aquí se lo vuelven a explicar también, a eso se refiere integridad referencial. Luego vamos a marcarla como contestada y nos vamos a la pregunta 6. Haga doble clic en la línea de relación una vez más. Le vamos a dar doble clic aquí. Para abrir el cuadro de diálogo modificar relaciones. Seleccione los cuadros de verificación actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados y clic en aceptar. Esto es para cuando usted quiere actualizar los datos de un cliente, por ejemplo, si un cliente se cambió de dirección o cambió el número de teléfono, usted lo puede hacer y va a haber en los formularios un campito llamado actualizar para que se actualicen los campos y eso se actualiza porque usted aquí ya lo configuró en esta relación para que se pueda actualizar ese campo con todas aquellas tablas que están relacionadas a esa tabla, a ese campo en específico. Y luego eliminar en cascada los registros relacionados se refiere a que si usted ya no quiere que un cliente, ya se me viene por la mente, ¿verdad? Ese cliente, o mejor lo va a tomar en claro así. Cuando estamos en una alcaldía, en una base de datos, cuando una persona ha muerto en la base de datos, usted puede eliminar a la persona, ¿verdad? Y eliminar a la persona porque ya murió. No se hace así, ¿verdad? Prácticamente en la vida real, en una base de datos puede mantenerse un registro hasta 5 o 10 años, dependiendo de la política de la empresa o de una empresa gubernamental, ¿verdad? De una institución gubernamental. Entonces, pero colocándolo en el ejemplo, digamos de que se murió y entonces viene usted y necesita eliminarlo, porque ya esa persona ya no existe en
en esa colonia, en ese departamento. Entonces, cuando usted lo elimina, ese registro se va a eliminar para todos los registros que estén relacionados a las tablas relacionadas, ¿verdad? En específico. Entonces, aquí solo le vamos a dar clic en aceptar. Marcamos como contestada y siguiente. Haga clic en el botón de comando mostrar tabla en la cinta de opciones, dice. Para abrir el cuadro de diálogo mostrar tabla, esa es esta, agregar tablas. Si a usted le dice mostrar tabla, le clic en mostrar tabla. En mi caso dice agregar tablas, le voy a dar un clic allí. En el cuadro de diálogo mostrar tabla, haga clic en artículos de pedido. Entonces lo vamos a ver agregar tablas, aquí está en la pestaña tablas y aquí quiere que haga clic en artículos de pedido, que es este. Y luego haga clic en el botón de cerrar. Vamos a dar doble clic y luego clic en el botón de cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Esto es lo que ha hecho que la tabla de artículos de pedido se agregue al panel de relaciones. Marcamos como contestada siguiente. Agregar tablas al panel de relaciones. En el panel de navegación, haga clic y arrastre la tabla de productos. Aquí está la tabla de productos, le doy un clic y luego le doy otro clic para arrastrarla. Que es otra forma para obtener las tablas, ¿verdad? En el panel de relaciones. Vamos a marcar como contestada siguiente. Aquí nos explica algo. Para mover una tabla, coloque el puntero del ratón en el área del encabezado, dice, es decir, aquí. Donde dice artículo de pedidos, artículo de productos, artículo de pedidos, clientes. Entonces ahí así se puede mover una tabla, ¿ok? A eso se refiere allí. Para cambiar el tamaño de una tabla, solo coloque el puntero del ratón sobre el borde inferior de la tabla, es decir, aquí. Vean que el cursor es una flechita, pero cuando yo lo calculo y lo coloco en la esquina de una tabla y le doy un clic, lo puedo hacer más grande, ¿ven? Hago lo mismo para acá también, ¿ven? Puedo poner el mismo tamaño si ustedes quieren. Voy a colocar la de productos por aquí también para colocar el mismo tamaño. Y de artículos de pedidos para colocar el mismo tamaño. Vaya. Luego arrastre el borde hacia arriba o abajo a medida que sea necesario, ¿verdad? Cambia el tamaño y el orden de las tablas, dice, de forma que el panel de navegación de relaciones se aparezca en la siguiente figura. Veamos cómo quieren la figura. Lo quiere de esta manera, ¿verdad? Veamos. Vamos a colocar por aquí. Lo que quiere es de que primero la tabla clientes, la tecla pedidos, esté como por aquí. Por ahí. Luego la tabla de artículos de pedidos quiere que esté por aquí. Permítame. Vamos a colocar por aquí. Y quiere que la tabla de productos esté por aquí. Por ahí. Bueno, vamos a darle la X y vamos a marcar como contestada 10. Crear relaciones. En el panel de relaciones arrastra el campo ID de pedido de la tabla pedidos. Este es el campo ID de pedido, vean. Lo arrastro, dice, hacia el campo ID de pedido de la tabla de artículos de pedido. Aquí, junto con esta. ID de pedido a ID de pedido. Y la suelto. Vaya. Luego liberé el ratón para abrir el cuadro de diálogo, modificar relaciones. Ya me apareció, ya lo solté, ya me apareció. 2. Seleccione el cuadro de verificación, exigir integridad, referencial y luego haga clic en el botón de crear. Observen que aquí el tipo de relación es de 1 a varios. Démosle clic en crear y ahí está. Un pedido a varios artículos de pedido. Bueno, un pedido puede tener varios artículos de pedido. Es la lógica, ¿verdad? Aquí solo se lo explica también. Vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente. Crear relaciones. Arrastra el campo ID de artículos de la tabla productos, que es esta, hacia el campo ID de artículos de la tabla de artículos de pedido, es decir, hasta acá. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice? Exigir la integridad referencial y luego crear la relación. Recuerden que es de 1 a varios también, vean, le damos crear y ahí está, vean, ahí aparece una imagen para que observemos si está igualito, ¿verdad? De clientes, pedidos, de artículo de pedidos y pedidos,
y de artículos de pedidos a productos. Ok, está igualito. Haga clic en el botón de guardar, dicen. Si usted gusta, le da clic aquí al botoncito de guardar. Y cierre el panel de relaciones. Vamos a cerrar. Ok, marcamos como contestada y nos vamos a enviar resultados. Y tenemos 100% correcto. Vamos a regresar a Jasperite. Claves foráneas, dice. Vamos a darle clic en aprender. Recuerden que aquí está un libro digital donde ustedes pueden leer sobre las claves foráneas, ¿verdad? Aquí está este apartado. Vamos a darle clic aquí en la X y vámonos a aprender. Aquí ya apareció el siguiente ejercicio de aprender a crear claves foráneas de la lección 2. En este ejercicio usted va a crear claves foráneas. A estas alturas usted ya tiene que tener el concepto que es una clave foránea. Ya la he mandado a que usted lea el libro digital, ¿verdad? Para que usted tenga una noción para qué sirve. Pregunta 1. Habilite el contenido en la base de datos tienda jardinería clave, dice. Si es necesario, en mi caso no es necesario. Y abra la tabla proveedores en la vista de diseño. Esta es la tabla proveedores, clic derecho, vista de diseño. Y en el campo ID proveedor es la clave principal. Usted puede observar que ahí hay una llavecita y ahí dice ID proveedor. Y tiene un tipo de dato autonumeración, que aquí usted puede observar que dice tipo de dato autonumeración. Cierre la tabla proveedores, dice. Vamos a darle clic en la X. Marcamos como contestada siguiente. Crear un campo de clave foránea, dice. Abra la tabla productos en la vista de diseño, dice. Clic derecho a productos, vista de diseño. Creará una clave externa en la tabla de productos con el propósito de crear una relación con la tabla proveedores, dice. Les explica que usted en este momento va a crear una clave externa. ¿Cómo se hace? Haga clic en la fila vacía debajo del campo cantidad en existencia, es decir aquí. En la cuadrícula de diseño de tabla, digite ID proveedor para poder crearlo. Acuérdense que yo les he dicho de que para hacer las relaciones tienen que tener campos comunes entre las tablas, si no, no van a poder hacer la relación. Va ID proveedor y presione Tab. Entonces presiono Tab y en la lista desplegable, tipo de datos, seleccione el número. ¿Por qué? Porque el tipo de datos de la tabla proveedores, el ID proveedor, le voy a dar doble clic a la tabla proveedores, clic derecho, lista de diseño. Si ustedes pueden observar, ID proveedor tiene autonumeración. Si aquí está autonumeración en productos donde va a crear usted la relación, tiene que decir ID proveedor, tal como está escrito aquí, y número, porque aquí dice autonumeración. ¿Ok? Eso se lo quería explicar para que quede bien claro sobre las relaciones. Vaya, digite ID proveedor. Ya coloqué el tipo de dato número. Hoy voy en la pregunta 4. Observe el panel de propiedades del campo, dice, y asegúrese que la propiedad del tamaño del campo esté establecida como entero largo. Tamaño del campo de ID proveedor, aquí lo tengo seleccionado, es entero largo. Correcto, vean, yo estoy seguro aquí, entero largo. Esta configuración hace la clave externa en la tabla de productos compatible con la clave principal en la tabla proveedores. Es lo que les acabo de explicar cuando les abrí la tabla de proveedores. Guardo y cierre la tabla de productos. Clic derecho guardar y derecho cerrar. Marcamos como contestada siguiente. Examinar la estructura de la tabla, dice. Abra la tabla clientes en la vista de diseño. Clic derecho clientes, vista de diseño. Dice que en el campo ID cliente es la clave principal. Usted lo sabe porque hay una llavecita, ¿verdad? El campo ID cliente es la clave principal y tiene el tipo de dato número. El tamaño del campo está establecido como entero. Usted puede observar ahí que dice tamaño del campo entero. Cierra la tabla clientes. Marcamos como contestada siguiente. Crear un campo de clave foránea, dice. Abra la tabla pedidos. Vamos a darle clic a pedidos en la vista de diseño. Y dice que usted va a crear una clave externa en la tabla de pedidos con el propósito de crear una relación con la tabla clientes. Si usted puede observar aquí en la tabla de pedidos solo está el campo de pedido, estado pedido, fecha ordenado y fecha embarcado. Y si usted piensa hacer una relación con la tabla clientes, aquí debe de tener un campo que sea afín o común
con la tabla clientes. Entonces, ¿cuál vamos a colocar aquí? Pues aquí dice que en la pregunta 2 dice, haga clic en la fila vacía debajo del campo fecha embarcado, ya lo tengo aquí, y en la cuadrícula de diseño de tabla digite y ID cliente. ID cliente y presione Tab. Este campo tiene que estar igualito escrito como está también en la tabla clientes, ¿okay? Y aquí en Tab vamos a visualizar la lista desplegable y el tipo de datos nuevo tiene que ser número, porque el tipo de datos de ID cliente de la tabla clientes es número. Luego, ¿qué más dice? Que presione F6 para seleccionar la función de tamaño del campo en el panel de propiedades del campo, dice. Entonces yo voy a presionar ahorita la tecla F6 en estos momentos y automáticamente me va a colocar en tamaño del campo. Si a usted no le funciona es porque en su teclado puede hacer de que está una tecla llamada FN. La tecla FN lo que hace es de que activa las teclas de función. Si usted quiere que le funcione F6, tenga presionada la tecla FN, no la suelte y apriete una vez la tecla F6 y luego suelta todo para que le funcione y haga este salto desde número hasta entero largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Que visualice la lista desplegable y luego seleccione entero. ¿Por qué? Porque entero está configurado en la tabla cliente, ¿verdad? Esta configuración hace que la clave externa en la tabla de pedidos sea compatible con la clave principal en la tabla clientes, ¿okay? Luego guarde y luego cierre la tabla de pedidos. Derecho a guardar y luego cerramos. Marcamos como contestada y enviamos los resultados. Aquí está al 100% contestado todo. Vamos a regresar a Jasper. Vámonos al siguiente ejercicio: crear campos de búsqueda. Como siempre, las invito a que lean el ebook sobre el tema de crear campos de búsqueda. ¿Ok? Aquí le habla del objetivo, de por qué se crean, por qué son necesarias estos, y ahí está cómo se crea todo esto. ¿Vean? Es todo un proceso. Vamos a darle en la X y vamos a resolverlo nosotros en el botón de aprender. Bueno, ya nos apareció la lección 2 del ejercicio aprender a crear campos de búsqueda. En este ejercicio ustedes crearán campos de búsqueda. Empecemos diciendo que habilite el contenido en la base de datos si es necesario. En mi caso no me apareció ninguna lista amarilla, entonces no es necesario. Luego abra la tabla de pedidos en la vista de diseño. Le doy clic derecho a pedidos, lista de diseño. Marco como contestada, me voy a la siguiente. Haga clic en la columna tipo de datos, dice, para el campo estado de pedido, dice. Aquí está el campo estado de pedido y aquí está tipo de datos. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es utilizar el asistente de búsqueda, ¿verdad? Abra la lista desplegable y luego seleccione asistente para búsquedas. Dice. Doy clic aquí, ustedes pueden observar que hay un tipo de datos llamado asistente para búsquedas. ¿Okay? El asistente para búsquedas comienza preguntando si desea buscar valores desde otra tabla o escribir los valores en una lista. Eso es lo que empieza a decir y por eso nos aparece este mensajito. Este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puede elegir. ¿Cómo desea que el campo de búsqueda obtenga sus valores? Dice. Entonces, aquí nos da dos opciones. Vamos a seguir leyendo aquí la pregunta. 2. Asegúrese que la opción deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta esté seleccionado y luego a dar clic en siguiente. Aquí le vamos a dar un clic aquí en la primera opción y le vamos a dar clic en siguiente. En la segunda pantalla del asistente le pide especificar una tabla de origen o consulta desde la cual selecciona valores. Dice. Como ustedes pueden ver en esta pantallita, dice qué tabla o consulta debe proporcionar los valores para el campo de búsqueda. Y están todas las tablas que usted tiene en su panel de navegación, ¿verdad? Todas. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice. 3. Seleccione la tabla estado de pedido. Le vamos a dar un clic aquí para especificar que desea buscar valores en la tabla estado de pedido y luego a dar clic en siguiente. Le damos clic en siguiente. Va. El asistente presenta una vista previa, dice,
de cómo lucirán los valores en el campo de búsqueda, puede usar esta pantalla para ajustar el ancho de la columna si es necesario. Lo que nos dice en la pregunta 4 es de que le demos siguiente otra vez. ¿Por qué? Porque en esta parte lo que nos dice es qué campos de estado de pedido contienen los valores que desea incluir en el campo de búsqueda. Los campos seleccionados se convertirán en columnas en el campo de búsqueda. Campos disponibles, campos seleccionados. Aquí solo nos pide que le demos siguiente. Yo selecciono al menos un campo, vamos a darle clic aquí, entonces le damos clic en siguiente y le damos el siguiente. En esta parte nos dice que el asistente presentará la pantalla final y use esta pantalla para especificar si desea exigir la integridad de datos y si desea almacenar varios valores. Dice. ¿Qué orden desea para los elementos del cuadro de lista? Dice, puede ordenar los siguientes, ordenar los registros para un máximo de 4 campos en orden ascendente o descendente. No nos pide que lo ordenemos, entonces le damos al siguiente. Aquí usted puede hacer más grande la columna si usted desea o más pequeña, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué ancho desea que tengan las columnas en el campo de búsqueda? Dejémoslo más o menos así. No nos dice cuánto. Luego vamos a darle siguiente. Aquí, ¿qué más nos dice? Nos dice que seleccione el cuadro de verificación habilitar la integridad de datos. Vamos a darle clic aquí y luego dar clic en finalizar. Luego clic en finalizar, dice, no nos pide más nada. No nos pide más nada. Clic en finalizar y luego nos pide que le demos sí para guardar la tabla. Dice, la tabla debe guardarse, le damos a clic en sí. Luego después de eso vamos a marcar como contestada y ya lo configuramos. Siguiente pregunta o proceso. Ver los valores de búsqueda, dice. Vea la tabla de pedidos en la vista de hoja de datos. Clic derecho, vista hoja de datos. Y luego haga clic en el campo de estado de pedido. Vamos a buscar el estado de pedido aquí. En cualquier registro para activar el campo. Y ustedes pueden observar que aquí hay una lista desplegable, ¿verdad? Haga clic en la flecha desplegable en el campo de estado de pedido para ver los valores de búsqueda. Y ustedes ya observaron que es embarcado, en espera, en proceso y sin embarcar. Nota que puede seleccionar cualquiera de los 4 estados para un pedido dado, dice, y que no puede introducir un valor diferente en el campo debido a que eligió aplicar la integridad de datos. Presione Escape para cerrar el campo de la búsqueda y luego cerrar la tabla de pedidos. Vamos a darle Escape, luego cerramos la tabla de pedidos. Marcamos como contestada. Y siguiente pregunta, a ver la tabla. Abra la tabla de productos en la lista de diseño. Marcamos como contestada. Siguiente. Abra la lista de tipo de datos para el campo y de proveedor y de proveedores. Este es el tipo de datos. Aquí está. Y luego seleccione asistente para búsquedas. Aquí está. Clic en siguiente, dice. Solo vamos a dar clic aquí porque siempre es allí. Siguiente. Y selecciona la tabla proveedores. Y haga clic en siguiente. Haga doble clic en ID proveedor, dice. Y nombre de proveedor. En la lista de campos disponibles, dice. Haga clic en siguiente. Y luego clic en siguiente otra vez. Desactive el cuadro de verificación, dice. Oculta la columna de la clave. Se les recomienda, hay que desactivarlo, dice. Haga doble clic en el borde derecho de cada una de las columnas para cambiar su tamaño y luego haga clic en siguiente. Entonces aquí le damos doble clic y aquí doble clic. En el cuadro de lista de campos disponibles, dice, vamos a darle clic en siguiente. Campos disponibles, seleccione ID proveedor y haga clic en siguiente. Vamos a seleccionar ID proveedor y luego clic en siguiente. Dice. Luego seleccione habilitar integridad de datos aquí, y luego clic en finalizar. Vamos a dar clic en sí para guardar la tabla. Marcamos como contestada. Siguiente pregunta. Ver los valores de búsqueda. Vea la tabla de productos en la vista de hoja de datos. Aquí el campo de proveedor es este. Y usted puede verificar en la lista de desplegable todos
todos los nombres de los proveedores y su ID del proveedor. ¿Ok? Vaya, eso es lo que les explica en la pregunta 2. 3. Presione Escape para cerrar el campo de búsqueda y luego cierre la tabla de productos. Marcamos como contestada, ver relaciones, dice. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña herramientas de base de datos, que es aquí. Y luego haga clic en relaciones para abrir el panel de relaciones. Y ahí lo tenemos. En la pestaña de diseño de la cinta de opciones dice contextual herramientas de relaciones, haga clic en mostrar todas las relaciones, es decir, aquí pestaña de diseño de las herramientas de relaciones, hay que dar clic en mostrar todas las relaciones, que es esta, vean, mostrar todas las relaciones. Vale. Access agrega las tablas de estado de pedido y proveedores al panel de relaciones, dice. Las líneas de relación indican que se han definido relaciones. Estas fueron definidas por el asistente para búsquedas. Cada vez que usted cambió el tipo de dato a asistente para búsqueda, se creó las relaciones. Y aquí nos dice que ordene las tablas de tal manera que nos quede de esta manera. Vamos a empezar con estas cuatro. La tabla clientes aquí, la tabla de pedidos por aquí. Vamos a mover esta por aquí para colocar la de pedido aquí. Por allí. Vaya. La de estado de pedido dice, vamos a ver, vamos a mover esto. La de estado de pedido tiene que estar abajo, dice. Es decir, esto tiene que estar abajo y artículos de pedidos arriba. Aquí. Va. Y estado de pedido aquí. Vamos a colocar por aquí. Va. Luego, ¿qué más sigue? Productos. Tiene que estar más o menos allí. Y proveedores. Ahí. Más o menos ahí. Bueno, aquí vamos a una X, que la ordenamos. Guarde el diseño y luego cierre el panel de relaciones. Derecho, guardar y cerrar. Marcamos como contestada y enviamos resultados. Está al 100% y regresamos a Jasper. Y el último ejercicio de la lección 2, trabajar con datos relacionados. Como siempre, les invito a leer el ebook para que ustedes lean un poco cómo trabajar con datos relacionados. ¿Okay? Vamos a darle una X y vamos a darle clic en aprender. Bueno, ya nos apareció aquí el último ejercicio, que es la de aprender a trabajar con datos relacionados, que es de la parte de la lección 2. Y aquí lo que vamos a observar es, como ya todo está relacionado, las tablas, vamos a ver cómo se miran las tablas ya con todos los registros relacionados. Veamos la tabla. Habilite el contenido en la base de datos tienda jardinería si es necesario. Y luego abra la tabla pedidos en la vista de hoja de datos. La tabla pedidos es esta, le vamos a dar doble clic porque lo quiere en hoja de datos. Y le vamos a marcar como contestada. Siguiente pregunta. Utilizar una hoja de datos secundaria. Muestra una hoja de datos secundarios para cualquier pedido externo, excepto el último. Dice. Note que un pedido contiene uno o más partidas de artículos. Dice. Vaya. Vamos a darle clic aquí al signo de más. Y usted puede ver aquí que aquí aparece una hoja de datos secundario para cualquier pedido excepto el último. Este es el primer pedido. Vamos a ver el segundo pedido. Aparece otra, vean. Esto es posible gracias a las relaciones. Vamos al siguiente pedido, al pedido 3. Y ahí puedo ir una por una hasta llegar al último. Ahí está. Pueden observar. Esta es una hoja de datos secundario gracias a las relaciones que hay, ¿verdad? En este pedido, en este registro, qué artículos se pidieron, la cantidad y el código de ese artículo, ¿verdad? Y ahí sí vamos.
excepto el último, dice. Veamos por qué. Va, aquí está. Excepto el último, que es el 16. Dice, muestra una hoja de datos secundarios para cualquier pedido excepto el último. Note que un pedido contiene uno o más partidas de artículos. Ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, el pedido 14 tiene estas 5 artículos que ha pedido, ¿verdad? El registro 15 solo ha pedido 2 artículos. Sigamos. Cierre la hoja de datos secundarios abierta, luego abra la hoja de datos secundarios del último pedido, el pedido 16. No hay artículos enlistados, los agregará ahora. Entonces aquí podemos cerrar todas las hojas de cálculo secundarias. Bueno, todo eso lo hice dándole clic al signo de más. Vamos al artículo 16, no hay ninguno, miren. Va, sigamos. 3. Haga clic en el cuadro de artículo de partida, dice, y te cree uno. Vamos a darle clic aquí y vamos a digitar el 1. Le voy a presionar Tab y voy a digitar 14 en el ID artículo. Luego presiono otra vez Tab y voy a digitar 2. Y voy a presionar otra vez Tab una vez más. Ha agregado satisfactoriamente la primera partida de artículos al pedido. Tome en cuenta que este no es el mejor método para escribir pedidos, sin embargo puede ingresar datos de esta forma, dice. Cierre la hoja de datos secundaria, dice, vamos a darle clic aquí. Y pregunta 5. Abra la tabla de artículos de pedido en la vista de hoja de datos. Artículos de pedido, aquí está, le vamos a dar doble clic y desplácese hasta el final, que es la 16. Dice hasta el final. Note que se ha agregado un artículo de pedido para el ID pedido 16, que es el que nosotros hemos colocado. Para buscar el artículo que incluyó en el pedido número 16, abra la tabla de productos y ubique el ID artículo 14. El doble clic de productos y buscamos el ID 14, que es semilla de alcachofa orgánica. 7. Para averiguar quién colocó el pedido, abra la tabla clientes. Y en la tabla clientes ubique el ID 1034, que es Robert Meyers. Aunque la información está distribuida entre varias tablas, Access da seguimiento a quien pidió y puede volver a ensamblar los datos fácilmente. Y eso es gracias a las relaciones, hija. A eso se refiere todo esto. Entonces dice que cierre las tablas abiertas. Las estoy cerrando. Y luego de eso marcamos como contestada y vamos a enviar resultados. Vale. Con esto terminamos la lección 2. Tenemos el 100% de correcto. Vamos a regresar a Jasper Active. Como ustedes pueden observar, me gané una insignia lograda, dice, una medallita de lección, la lección 2. Vean, construyendo tablas. Entonces aquí nos felicitan porque hicimos completamente y satisfactoriamente la lección 2. Vamos a darle clic en continuar. Y ustedes pueden ver que ya vamos adquiriendo ya 3 medallitas. Ya avanzamos al 28% y todo está cheque, vean. Bueno, sigamos. Para el próximo video, hijas, el próximo video vamos a hacerlo desde la lección 3. Recordarles siempre que aquí no voy a contestar el cuestionario. Ustedes pueden darle clic a iniciar el cuestionario. Si ustedes lo quieren contestar, ya les di los recursos para que ustedes lo contesten. Y cuando lleguen a la lección 3, siempre denle clic al botoncito de activar ejercicios, siempre, para que aquí le aparezca todos los ejercicios que van a trabajar, porque yo voy a calificar todos los ejercicios, todos. Si a usted no ha activado un ejercicio, entonces se va a quedar con eso sin nota, ¿verdad? Aquí como yo tengo todos los ejercicios ya activados, ya me apareció ya ha activado todos los ejercicios para resolver. Entonces le doy clic en cerrar. Y tenemos todos estos procesos para resolver en el siguiente video. Eso es todo por hoy, hijas mías, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.